6:30. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Comenzamos con este tramo de información hablando de la crisis de inmigración que se está viviendo en España. El gobierno de Canarias ha dicho basta y ha denunciado que el gobierno de Pedro Sánchez está presionando a las ONGs para que aumenten la acogida de inmigrantes ilegales pese al desbordamiento de los servicios y la falta de espacio para recibirlos en el archipiélago. Por este motivo, el gobierno canario ha avisado a estas organizaciones de que no cubrirá los gastos de los nuevos inmigrantes que acojan y que no comuniquen previamente. Asimismo, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que su ejecutivo abrirá un proceso jurídico contra el Estado por el abandono al que, a su juicio, ha sometido Pedro Sánchez a las islas por la crisis de la inmigración ilegal. Bueno, pues ya tenemos ahí a bofetadas a los distintos actores de la farsa migratoria. No es que estemos acogiendo a los inmigrantes que llegan, no, es que los traemos, enviamos a salvamento marítimo a traer inmigrantes, que los recogen cerca de las costas africanas y en lugar de desembarcarlos en el puerto más cercano se los llevan a Canarias, lo mismo los barcos de ONGs que se los llevan a Canarias o a puntos de la costa española. Somos nosotros los que estamos trayendo a los inmigrantes. Y de repente, pues claro, se ha montado el follón porque se están pasando todos los límites. La avalancha de inmigrantes en Canarias no cesa. Y eso que el gobierno está repartiendo por la península inmigrantes a cascoporro, llevándolos en avión hasta Barajas, que es el principal punto de desembarco, y de ahí a distintos lugares, 100 a un pueblo, 150 a otro. Por supuesto hay hoteles haciendo el septiembre, haciendo el agosto, con el tema del alojamiento de los inmigrantes, que a todos nos cuesta una pasta. Y el sistema más o menos pues venía funcionando en los últimos meses como aliviadero, pero ya no da para más. La avalancha es tal que está todo sobrepasado en Canarias. Y entonces el mismo gobierno canario que se nos ponía sensiblero diciendo es que hay que acoger los niños y niñas que llegan aquí a las costas, pues ahora le acaba de decir a las ONGs: ni se te ocurra traer a ninguno más porque no me voy a hacer cargo de los gastos. Y ahí dice que va a denunciar al gobierno de Sánchez porque eso es competencia estatal. Oiga, será competencia estatal, pero bien que gestionan las autonomías los gastos correspondientes, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Es competencia estatal o son ustedes los que en teoría tienen la pasta para encargarse de ese tipo de cosas? Ya sé que el gobierno les promete pasta para ese tema, pero que luego no se la da y todas esas cosas. Bueno, pues están todos echándose ahora las culpas unos a otros. Las ONGs dicen que el gobierno les presiona para seguir acogiendo más inmigrantes, a pesar de que los centros donde los internan, dependientes de esas ONGs, están sobresaturados. Pues no sé, ¿qué tal cerrar el grifo? ¿Qué tal no permitir más entradas de inmigrantes? ¿Qué tal desplegar a nuestros barcos de la Marina para evitar que Canarias sea tomada como punto de entrada? Ya lo he comentado muchas veces, aquí no se trata de blindar una frontera a prueba de cualquier cosa, eso es imposible. Siempre habrá una grieta por donde se te cuela alguien. De lo que se trata es de blindarla más que los otros, más que los que tienes al lado. ¿Italia qué es lo que ha hecho? Pues poner las dificultades suficientes como para que ahora todas las mafias se vengan para España. ¿Que no está poniendo las dificultades suficientes? Bastaría con tratar de endurecer la entrada, pues por ejemplo utilizando los barcos de la Armada para detener a las embarcaciones de traficantes. Y por otro lado, acabar con los incentivos. Si usted le dice a la gente: oye, que si te vienes para España, mira, te voy a rescatar con mi barco de salvamento marítimo, te deposito en Canarias, que el clima, como ya sabes, está muy bien. El tiempo que estás ahí esperando, pues tienes un dinerito para gastos y además te doy un móvil y además te alojo en un buen hotel. Luego te meto en un avión a la península hasta Madrid, pagado un poco en el dinero de todos. Luego te alojo en otro buen hotel en algún pueblo de España y luego ya me desentiendo. Oiga, pues, en fin, si usted hace ese tipo de planteamiento,
pues no me extraña que haya gente que haya montado agencias de viajes para inmigrantes ilegales. Fíjate, vacaciones en España gratis. Vamos a ver. No se puede estar subvencionando la entrada de ilegales. Un ilegal, como dijo Pedro Sánchez en una de sus ocurrencias del otro día, un ilegal tiene que saber, primero, que aquí no va a encontrar ningún tipo de ayuda, porque las ayudas se deben reservar para los españoles y para los inmigrantes legales. Segundo, que su destino es la deportación lo más inmediata posible. Eso es esa es la idea que habría que lanzar para que las mafias acabaran con el tráfico. Y por supuesto, ni un euro a las ONGs. En el momento en que tú tienes a ONGs viviendo del tema de la inmigración ilegal no se acaba nunca. Porque si hay pocos inmigrantes ilegales, viendo peligrar el negocio, ya se encargarán las ONGs de buscar otros. Sería estúpido no hacerlo. Oiga, si mi negocio depende de que haya muchos. Con lo cual, ¿alguien se va a molestar en resolver el problema? ¿No? Bueno, pues que se maten entre sí el gobierno canario, el de Central, el PP, el PSOE, todos los que están a favor de seguir esquilmándonos a los españoles con un efecto llamada absolutamente suicida, pues que se maten entre sí a garrotazos. Me importa un soberano bledo. Hay gente que tiene claro que hay que poner fin a esto. Los que no lo tienen tan claro, los que tienen el corazón así de ancho y esas cosas, pues nada, que se entiendan entre ellos. Y a ser posible, pues hombre, que nos roben un poco menos, ¿no? Y mucha atención porque la UGT ya está empezando a hablar de priorizar el reparto de empleos para los trabajadores españoles. Así lo ha transmitido el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, en su última entrevista para El Español. El líder sindical ha dejado claro que la postura de la UGT en cuanto a la inmigración se aleja de lo que está promoviendo el gobierno de Pedro Sánchez en este momento. Álvarez asegura que antes que ir a buscar a nadie, hay que dar empleo a nuestros parados y a los sin papeles en España, asegurando que España tiene 2.5 millones de desempleados, por lo que primero habría que contratarlos a ellos y no abordar la falta de trabajadores trayendo inmigrantes. Ayer Víctor Lenore, a quien luego tendremos en la tertulia, glosaba esta nueva ocurrencia del líder de UGT diciendo: hay que ver el efecto que tiene el ascenso de Sarah Wagenknecht en Alemania. Y tiene toda la razón. En Alemania, ya les conté ayer y ya se lo he contado en días pasados, pues ha surgido un partido de izquierda ultra radical, o sea, izquierda casi estalinista, que es el de Sarah Wagenknecht, que es, además de extrema izquierda, de ultra izquierda, es anti-inmigración 100%. Y se está comiendo al Podemos de Alemania, a los socialdemócratas de Alemania. Se los está comiendo a todos. Porque en estos momentos hay una inmensísima mayoría de alemanes que están hasta el mismo gorro del asunto de la inmigración en Alemania. Viendo lo que ha pasado en Alemania, pues parece que el líder de UGT ha debido de decir: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y entonces ahora coge, y después de estar haciendo seguidismo del gobierno en todo, en la política migratoria como en cualquier otra, ahora dice que no, que lo de traer gente de fuera, hace referencia a los 250.000 mauritanos que Sánchez nos quiere soltar en España, que lo que hay que hacer es dar empleo a los españoles y a los inmigrantes que ya están aquí. ¡Anda, leche! Una afirmación de sentido común de Pepe Álvarez. ¿Ven ustedes cómo todo está conectado? Cuando en otros países asciende la ultraderecha o ascienden los partidos que dicen: oiga, ya vale del rollo de la inmigración, que estamos hasta aquí, pues entonces resulta que algunos entienden el mensaje y dicen: anda, a ver si aquí vamos a ser nosotros los siguientes en ser laminados por el electorado. Bueno, pues me parece muy bien. Lo que pasa es que ya llega un poquito tarde, ¿no? Este Pepe Álvarez, que ha apoyado todo tipo de barbaridades, ahora
va a ir de defensor de los derechos de los españoles, pues podías empezar defendiendo los derechos lingüísticos de los españoles en Cataluña, porque UGT allí se dedica a apoyar la inmersión y la negación de los derechos lingüísticos de los niños catalanes castellano hablantes. O podías defender los derechos de los españoles en el País Vasco, porque la UGT en el País Vasco se dedica a apoyar las manifestaciones que piden la liberación de los asesinos de ETA. Así que, en fin, guárdate tu hipocresía, querido Pepe Álvarez. Y mucha atención a esta noticia porque se conoce que el costo de la traducción del Boletín Oficial del Estado al catalán será de 273.000 euros al año. Ayer se publicó precisamente en el BOE el nuevo acuerdo de publicación que prevé un desembolso anual por la suma mencionada que tendrá que ser pagado por el Estado. La traducción será realizada por la entidad autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones e incluirá la preparación de los textos a traducir, un control de la calidad de los textos traducidos y una revisión de los documentos finales en PDF. La publicación se realizará mediante un suplemento exclusivamente en formato electrónico. La agencia estatal Boletín Oficial del Estado compensará a la entidad autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones por los costes que haya incurrido por la traducción de los textos del castellano al catalán, por un importe máximo anual de 273.000 euros, llegando a pagar hasta 0,030 euros por palabra traducida en el primer año de convenio. ¿Pero ustedes creen que esto es normal? O sea, que en España la Constitución dice que todo el mundo tiene el deber de conocer el castellano, el deber y el derecho. Con respecto a las lenguas regionales, no existe el deber, existe el derecho. Todo el mundo tiene el derecho a poder aprender las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, etcétera, etcétera, etcétera. No existe deber. Bueno, pues en un país donde hay un idioma oficial y existe el deber por parte de todos de conocer ese idioma oficial, resulta que en el Congreso nos vamos a gastar una millonada, nos estamos gastando una millonada para traducir a lenguas cooficiales, cuando todos se entienden en castellano. En el Senado, con mayoría absoluta del PP, 3/4 de lo mismo, también pinganillos y todos a fingir que no se entienden unos a otros, y el BOE resulta que lo tenemos que traducir al catalán y encima lo pagamos nosotros. Estupendo. ¿Ustedes creen que esto es normal? Esto es una vergüenza. Utilizar el dinero público para algo absolutamente innecesario, simplemente porque alguien quiere darse el gusto de decir el BOE está en catalán. Pues si quieres darte el gusto, tradúcelo tú y te lo pagas tú. Pero encima lo tenemos que pagar los demás. Gracias, Pedro Sánchez. Apúntate otra. Y abrimos la información internacional hablando de Alemania tras las elecciones en las regiones de Sajonia y Turingia. Después de conocer los resultados en los que la AfD se proclamó ganadora en Turingia y segunda fuerza en Sajonia, los democristianos de la CDU intentarán formar gobierno sin tener en cuenta a la AfD haciendo uso del denominado cordón sanitario. De esta manera la CDU ha optado por ignorar los buenos resultados de esta formación y ha recogido el testigo del canciller alemán Olaf Scholz, que instó este lunes a los partidos alemanes a no pactar con la extrema derecha. Asimismo, el líder de la CDU, Friedrich Merz, presentó a su formación como el último baluarte del centro democrático contra el populismo de la extrema derecha. Imagínense ustedes que Vox hubiera ganado unas elecciones y que el PP hubiera quedado segundo y a gran distancia, que es lo que ha pasado en el estado alemán de Turingia. Y imaginen que entre Vox y el PP tuvieran mayoría absoluta. E imaginen que entonces el PP sale y dice: no podemos formar gobierno con Vox. Y entonces lo vamos a formar pactando con todos los demás, incluida la extrema izquierda, es decir, los podemitas, e incluida la excisión de la extrema izquierda, que es la plataforma de Sarah Wagenknecht, que son como los podemitas pero anti-inmigración.
¿Se imaginan que eso ocurriera? Feijóo gobernando con Pablo Iglesias y con una escisión de Pablo Iglesias que fuera anti-inmigración. Bueno, pues eso es lo que está proponiendo la CDU en el estado alemán de Turingia. Piensen por un momento, ¿qué argumento se podría dar para no pactar con la extrema derecha de AfD, pero sí con la extrema izquierda de Die Linke? Dices, hombre, es que para la CDU, es decir, el PP de allí, lo de la política de inmigración es básico, son pro inmigración y por tanto, pues pactan con Die Linke porque aunque sean de extrema izquierda peligrosa y comunistoide, pero son pro inmigración. Bueno, sería un argumento, ¿verdad? El problema es, ¿y qué argumento tienes para pactar con la escisión de Die Linke, es decir, la plataforma de Sarah Wagenknecht, que es igual de extrema izquierda, peligrosa y comunistoide, pero además anti-inmigración? ¿Vas a pactar con una izquierda estalinista y anti-inmigración para no pactar con una derecha anti-inmigración? Pues está muy bien. Bueno, pues eso pretende hacer el PP alemán, es decir, la CDU, en Turingia. Vamos a ver cómo sale el asunto, porque la verdad es que está difícil de vender a los electores. Y si en Turingia ahora mismo la AfD tiene el 33% del electorado, ya si pacta la CDU con la izquierda extrema ultra anti-inmigración para no pactar con la derecha anti-inmigración, pues mucho me temo que AfD va a seguir creciendo. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Hay dos asuntos de los que estamos muy pendientes estos días en el periódico. Uno de ellos es lo relativo a todo lo que está pasando en Venezuela y cómo la Fiscalía ha emitido en las últimas horas una solicitud de orden de captura contra Edmundo González, y otro, lo que está pasando con el bloqueo de X decretado por el juez Alexandre de Moraes en Brasil. Todos estos asuntos actualizados ahora mismo están en gaceta.es. Pero hoy también hablamos de inmigración. El gobierno de Hungría ha atribuido el ascenso de Alternativa para Alemania en las elecciones regionales en ese país, en Alemania, a la creciente preocupación por la inmigración y la inseguridad, y ha exigido un endurecimiento de las políticas migratorias a nivel europeo. El ministro de Gobernación húngaro, que ya advirtió recientemente de la posibilidad de trasladar inmigrantes a Bruselas, y desde la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen se seguía presionando y amenazando a Hungría, ha dicho que espera que las elecciones en Turingia y Sajonia sirvan para que cada vez haya más partidos que aboguen por una frontera eficaz en la zona Schengen. Por otro lado, también relacionado con la inmigración, hemos descubierto que existe una web que está financiada por el gobierno alemán y también por la Unión Europea, que enseña a los inmigrantes ilegales cómo evitar la deportación. Esta plataforma, que como digo tiene la financiación de estas dos instituciones, ofrece a los solicitantes de asilo que llegan a suelo alemán consejos sobre cómo deben evitar la deportación. Les recomienda demandar a la justicia si se emite una orden de deportación contra ellos, y es más, también se les recomienda oponer resistencia física si se aprueba una orden de deportación contra estas personas y llega el momento en el que tienen que subirse al avión para ser devueltos a sus países de origen. Damos todos los detalles sobre este tema ahora mismo en Gaceta. Por último, como siempre, recomiendo las columnas de opinión a los oyentes, que este martes están firmadas por Hughes, Esperanza Ruiz y José Javier Esparza. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz martes para todos. Gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.